¿Qué necesito para un milagro? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es un milagro? Es la manifestación sobrenatural del poder de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, la Biblia nos enseña infinidad de milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él anduvo por la tierra. Pero déjame decirte que esos milagros al día de hoy todavía son vigentes. En la palabra de Dios encontramos una narración de un milagro sobrenatural. En Juan capítulo 9, versículo del 1 al 12, nos explica de un joven, de un hombre que había sido ciego de nacimiento. O sea que había nacido ciego, nunca había visto la luz del sol. Y Jesús sabía que la ceguera de este hombre tenía un propósito. Dios siempre tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia. Y déjame leerte a partir del versículo 7 lo que dice. Jesús pasa con sus discípulos, ve a este hombre en medio del camino y sus discípulos le hacen una pregunta: ¿quién pecó, sus padres o este hombre para que él fuera ciego de nacimiento? Era algo cultural, algo teológico que como judíos habían aprendido. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, realmente no pecó ni este ni sus padres, sino que esta ceguera tiene un propósito y es para que Dios se glorifique. Y entonces fue cuando Jesús le envió al ciego y le mandó a que se hizo barro con su saliva, untó sus ojos y luego le dijo, lávate, y en un pozo que había ahí al lado, y este hombre se lavó. Entonces en el versículo 7 dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Es increíble ver cómo los propósitos de Dios rondan alrededor de nuestras vidas en toda situación y en toda circunstancia. Déjame decirte que por más difícil, compleja que parezca tu situación, Dios siempre tiene un propósito. Pero necesitamos dos cosas para poder ver la manifestación de Dios y de su poder en nuestras vidas. Lo primero fue la fe. Este hombre no tenía esperanza, llevaba mendigando toda su vida ahí al lado del camino, hasta que Jesús vino a su encuentro. Y él creyó lo que Jesús le dijo. Esa es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nunca mejor dicho. Nos enseña a depender de Dios en todo tiempo, en su tiempo y no en el nuestro, porque muchas veces creemos que nuestros tiempos queremos las cosas, pero los tiempos de Dios son perfectos. Dios siempre va a usar sus métodos. Muchas veces creemos que lo que funcionó con unas personas va a funcionar con nosotros. Hemos visto tantos milagros de Jesús, y sí, en otras ocasiones usó la saliva, pero realmente el punto clave en este milagro no fue lo que Jesús hizo. No fue el lodo, no fue la forma, sino fue la fe de este hombre, de creer, aunque no conocía a Jesús. Pero tú y yo que conocemos a Jesús sabemos que en Él todo es posible. Y otra cosa que caracterizó a este hombre para poder recibir el milagro fue la obediencia. La obediencia. Dice él que Jesús lo mandó a lavarse al pozo de Siloé y él lo hizo sin rechistar. Él no dijo, ¿y por qué? ¿Por qué no me sanaste justamente cuando untaste el lodo en mis ojos, Jesús? No cuestionó, solamente obedeció. Y muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a cuestionar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no viene el milagro de Dios? Cuando realmente lo que Jesús demanda es obediencia. Y le dijo en el versículo 6, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo hermoso de este milagro fue que este hombre obedeció. Y Dios en esa obediencia trajo bendición. Y esa bendición fue la sanidad.
la sanidad. Es lo que Dios espera para nosotros. Lo cierto es que este hombre, cuando obedeció a Jesús, no tenía nada que perder. Fue, se lavó y dice que regresó viendo. Debe haberse sentido por un momento tan feliz. Y es cuando nosotros nos sentimos así. Muchas veces luchamos contra nuestro yo interior y anhelamos hacer nuestra voluntad, pero cuando Dios nos dice, vete por esta dirección, como Jonás muchas veces, y queremos ir por la otra. Pero Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos a lo que Él nos está hablando, nos está dirigiendo, nos bendice. Por eso, si tú estás esperando un milagro de Dios, primeramente ten fe en Él. Confía que sus tiempos son perfectos, que Él sale a tu encuentro, que así como los pámpanos están ligados a la vid, estamos pegados a Jesús y todo es posible, porque apartados de Él nada podemos hacer. Ten fe, ten esperanza de que en este proceso que estás atravesando, Dios tiene el control de todo. Y obediencia. La obediencia trae bendición. Vemos cómo este hombre recibió la vista, y no solamente la vista, sino la salvación, y fue testigo de lo que Jesús había hecho. Es lo que conlleva cuando recibimos un milagro de Dios. Recibimos el obrar de Dios en nuestras vidas. No solamente somos nosotros los que nos beneficiamos, sino los que están a nuestro alrededor lo notan, lo ven, y ¿sabéis qué? Glorifican y buscan al Padre también. Y esta es una representación también de las personas que no tienen la oportunidad de haber conocido de Cristo. Esa ceguera espiritual, están ciegos de nacimiento también. Por eso en esta tarde, si tú no has experimentado el poder de Dios en tu vida, no has experimentado el perdón de tus pecados, déjame decirte que hoy es la oportunidad. Hoy, para que tus ojos sean abiertos, para que tú puedas conocer a ese Jesús que se interesa por ti, que tiene un cuidado especial con tu vida, que Él quiere mostrar su amor y su misericordia en ti. Da igual tu condición, da igual si has estado como este hombre mendigando, Dios ha salido a tu encuentro. Lo único que necesitas es creer que Él es Jesús, tener fe y obedecer lo que Él nos manda. Y lo único que nos pide es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. En esa obra donde nos ha dado la victoria y donde realmente podemos entender que por su poder, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener victoria sobre toda situación y todas circunstancias. Por eso en esta tarde yo te animo a que si tú estás esperando un milagro, a que si tú estás esperando la manifestación del poder de Dios sobre tu vida, no desmayes. Ten fe. Tenemos que aprender a esperar en Dios. No es sencillo, no es fácil. Este hombre era ciego de nacimiento. Solamente él sabía lo que estaba pasando, y sus padres, sus vecinos, todo el mundo. Pero el gozo fue tan grande cuando él confió en las palabras de Jesús. Y no solamente que confió, sino que también obedeció. Y gran gozo vino a su vida, porque no solamente recibió la vista, sino también la vida eterna, porque reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y el Señor y Salvador de su vida. Por eso yo te animo en esta tarde. Busca de Dios, ora para que tu fe no se vea menguada, para que nuestra obediencia esté inamovible todo el tiempo y podamos confiar de que Dios tiene el control en todo tiempo. Que Dios te bendiga.